Comenzamos el estudio de esta bella obra. En el capítulo 3 nos quedamos el Nuevo Mundo y la India Madre. La razón por la cual HPV estaba deseosa de visitar el Nuevo Mundo era conocer la sabiduría de los nativos americanos. 30. Esto es Cine, Incidente en la Vida, Madame Blavatsky, página 61. Años antes, retrospectivamente, ella podía haberlo pensado en un contexto más amplio, de conocer la cultura de los nativos. La doctrina secreta enseña lo siguiente: hasta ahora, bajo nuestros mismos ojos, la nueva raza y razas se están preparando en formación, y es en América que la transformación tendrá lugar. Ya ha comenzado silenciosamente. Los anglosajones, británicos puros, apenas de hace 300 años, de 1500, cuando comenzó la colonización de la Tierra Nueva, los americanos de los Estados Unidos han llegado a ser una nación aparte, y debido a la fuerte mixtura o mezcla de varias nacionalidades entrelazadas que se unen, casi es una raza sui generis, no solo mentalmente, sino también físicamente. O sea, se han individualizado. Así es la raza humana del Nuevo Mundo, cuya misión y karma, tal como es, muestra las semillas de un mayor advenimiento y de una raza más gloriosa que ninguna de aquellas conocidas al presente. O sea, la secta, su raza va a surgir de ahí. Ciclos de materia se sucederán por ciclos de espiritualidad, y una mente completamente desarrollada tendrán esa mente. 31. Blavatsky, Doctrina Secreta, tomo 2, página 46, esto es antropogénesis. Perdón, te quiero preguntar, ¿se refiere a los americanos de Norteamérica o a todos los de América del Norte y América del Sur? Seguramente. En este momento específico está indicando solamente los de Norteamérica, los Sioux, los Rexing, los Pieles Rojas, Apalaches, etcétera. Porque esa va a ser la cuna de la secta subraza, de esta quinta raza raíz, la secta subraza, que va a desarrollar mucho el principio Woody de la espiritualidad, pero se va a perfeccionar solamente hasta la secta ronda y a la secta raza raíz. Gracias, Ernesto. Lo que llevó a HPV en 1851 al Nuevo Mundo fueron los americanos nativos, de los que había leído en las novelas de James Fenimore Cooper. Tomando pasajes para Canadá, ella se dirigió a Quebec y fue presentada a un grupo de americanos nativos, de los cuales esperaba aprender los secretos del hombre de medicina, que tenían conocimientos ancestrales, eran herederos de la raza atlante. Un día ellos desaparecieron con alguna de sus posesiones, incluyendo un preciado par de botas. 32. Cine, Incidentes de la Vida de Madame, página 61. Le robaron las botas. En Isis sin velo, ella habla de los tristes ejemplos de la rápida desmoralización de los nativos americanos, tan pronto como viven en estrecha proximidad con oficiales y misioneros cristianos que son los que lo corrompen. O sea, que se hayan hecho ladrones, hayan agarrado las mañas de los conquistadores, de estos misioneros cristianos y oficiales que eran tan depravados y decían ser tan puritanos cristianos. Esto es 33. Sacado Blavatsky, Isis sin velo, tomo 2, página 474. En otra parte también, pero en Asia, a ella le robaron una daga circasiana. Se consultaron un brujo que sacó un espejo y ahí miró quién se lo había robado. Pero está en otra parte. Dice, bueno, estaba decepcionada, se proyectó un nuevo plan de viaje. Se decepcionó pues, de ellos. Cine que escribe. En primera instancia, HPV pensó que trataría de acercarse a los cuarteles de los mormones. Y los critica bastante. Dice sin velo que eran bastante políganos. Ellos tenían muchas mujeres. Luego comenzó a excitar la atención pública. Pero su ciudad original, Nauvoo, en Missouri, justo había sido destruida por el populacho desaforado de sus vecinos menos industriosos y prósperos. Destruyeron. Y los sobrevivientes de la masacre de los mormones, en la que cayeron tanto de su pueblo, estaban entonces cruzando el desierto en búsqueda de un nuevo hogar. Okay. No les gustaban los mormones, fueron muy perseguidos. A su fundador,
lo asesinaron, John Smith. Madame Blavatsky pensó que bajo estas circunstancias, México se veía como una región que invitaba a arriesgar nuevamente su vida. Es todo lo que ponía en riesgo, su valiosa vida. Y se dirigió, mientras tanto, a New Orleans, que era un centro de la magia oscura, del vudú, cosa muy, muy horrible, 34. Tiene Incidente de la vida, Madame, página 62. Allí investigó a los vudú, que hace eco en Isis Sin Velo. Estaba en Cuba, también visitó a personas que eran de esta creencia vudú y salía una gran serpiente ahí bien misteriosa. Así investigó a los vudú, pero se le previno en una visión que la secta tenía prácticas peligrosas y le abandonó inmediatamente. O sea, los maestros le dieron ese mensaje que era muy peligroso que ella estuviera con estas personas porque se podían ensuciar mucho su aura. Cine continúa. Milce. Ella viajó a través de Texas hasta México y se dio maña para ver bastante de ese inseguro país, protegida en estos peligrosos viajes solamente por su propia audacia y por personas que de tiempo en tiempo se interesaron en su bienestar. Ella hablaba con especial gratitud de un anciano canadiense, un hombre conocido como Pere Jacques, que ella encontró en Texas, en el momento en que se encontraba sin ninguna compañía. Él la llevó con seguridad a través de algunos peligros a los cuales entonces ella estaba expuesta. Sus viajes durante 1852 la trajeron hasta América Central y del Sur, donde ella visitó ruinas antiguas. Eso lo comenta bastante, ese viaje, ese periplo que hizo en México, Tenochtitlán y también América Central, que visitó los restos de los mayas. Tikal. Y ahí menciona algo interesante, que una mujer valiente, viajando sola, arriesgando todo, no le importaba con tal de cumplir su meta, su objetivo. Algunas de estas exploraciones se describen en Isis 35. Blavatsky y Sisimbelo en el tomo 1, 546, 547, 595 a 599. Habiendo decidido que era el momento de dirigirse a India, Sinnett escribe. Ella escribió a cierto inglés que había encontrado en Alemania 2 años antes y de quien sabía se encontraba en la misma búsqueda, para que se uniera a ella en las Indias occidentales, con el objeto de viajar a Oriente juntos. Otro amigo viajero se agregó a la partida, un hindú que Blavatsky halló en Honduras. Él probó ser un chela, o pupilo de los maestros. Los 3 peregrinos del misticismo viajaron vía el Cabo de Buena Esperanza hasta Ceilán y de allí en barco hasta Bombay, arribando a finales de 1852. Entonces el grupo se dispersó. Cada uno se inclinó hacia alguna finalidad diferente. 36. Sinnett, Incidentes en la vida de Madame Blavatsky, 65 y 66. En una carta, el príncipe Don Dukov se descubre más información sobre la primera estadía en India de HPV. En ella habla de su maestro. En Inglaterra lo vi solamente 2 veces y en nuestra última entrevista él me dijo: tu destino se encuentra en India, pero más tarde, en 28 o 30 años. Ve allí ahora y observa el país. Yo fui allí porque no lo sé. Yo fui allí. ¿Por qué? No lo sé. Estaba como en un sueño. Permanecí cerca de 2 años viajando y recibiendo dinero cada mes. No tenía idea de quién y siguiendo fielmente el itinerario que me había sido dado, recibí cartas de este hindú, pero no lo vi ni una sola vez
durante aquellos 2 años, llamada 37. Blavatsky en HPV habla de 2 a 20. Antes de abandonar la India, realizó un intento para entrar al Tíbet a través de Nepal, pero no tuvo éxito debido a la oposición del residente británico, la llamada 38. Signet, Incidentes en la vida de Madame Blavatsky, página 66. HPV dio toda esta información a Signet recién 30 años después, cuando la verificación era muy difícil, dando a los escépticos una excusa para dudar de su veracidad. Otro inconveniente era que su primera visita a India fue hecha mucho después. Sin embargo, apoyada por el residente británico, la versión salió a la luz 2 años después de la muerte de HPV. Ahora, ¿algún comentario sobre esto? Porque qué importante, le hacían la vida, o sea, la criticaban siempre, dando a los escépticos una excusa para dudar de su veracidad. En 1893, Olcott y un amigo viajaban en tren por la India y encontraron a un oficial retirado de la Armada, el mayor general Charles Murray. Durante el curso de la conversación se mencionó la asociación de Olcott con la Sociedad Teosófica y Murray señaló que años antes había prevenido a HPV de no entrar al Tíbet. Olcott escribió en la contratapa de su diario los detalles de este descubrimiento en 1893 y Murray atestiguó con su firma. El 3 de marzo de 1893, S.B. Esche y yo encontramos en el tren entre Nalati y Calcuta al mayor general Murray retirado de la infantería, séptimo octava, qué sé yo cómo se lee, 70 de Bengala, ahora presidente de la municipalidad de Monghir, quien se encontró con HPV en 1854 o 1855 en Punkabaré, a los pies de las colinas del Darjeeling. Uy, esas colinas del Darjeeling son muy conocidas. Dice que son uno de los lugares más puros del mundo. El Aria, entonces capitán, comandante de los mineros y zapadores Sebundi, ella trataba de entrar al Tíbet vía Nepal para escribir un libro y para esto deseaba cruzar el río Rungit. El capitán Murray fue informado por el guardia que una dama europea había pasado hacia ese camino, así que fue detrás y la trajo de regreso. Ella estaba muy enojada, pero fue en vano. Permaneció con el capitán y la señora Murray alrededor de un mes y partió al ver su plan fracasado. Luego, el capitán Murray escuchó de ella desde la lejana Dinajpore. Ella parecía tener alrededor de 30 años. El memo anterior es correcto. ¿Puedo preguntar? ¿No se fue, Sí, Ernesto? sí, dale, claro, dale, pregunta, Julián. No, ¿y por qué no la dejaba entrar ese a Nepal, el capitán ese? ¿Por qué no podía ella entrar? Por Que algún motivo. en ese tiempo la India estaba bajo el control imperialista, colonialista de los ingleses, que ellos eran los que mandaban ahí, hacían lo que querían. Entonces, solamente con una autorización de un superior, un oficial inglés, es que cualquier persona podía viajar a esos lugares. Tenían muchas sospechas de ella, de que le acusaban mucho después que ella era una espía rusa. Entonces,
Pero eso fue después, nosotros estaba más joven, pero era por este control que tenían los británicos, porque el Tíbet todavía no había sido ocupado. Ah, sí, dale, gracias. Y lo interesante es que este fue el primer intento, fueron 3, ya vimos el primero, y qué fue lo que pasó. Hasta en el tercer que entró al Tíbet cuando mostró un anillo que le habían regalado. Dice, bueno, como lo anterior fue publicado en abril de 1893, el Teósofo publicado en India, 39. Henry Steele Olcott, Rastros de Blavatsky, el Teósofo India de abril de 1893. Dice, Murray, el capitán, podría haber contestado si no fuera correcto. Aparentemente nadie se ocupó en verificar el relato de Olcott con el registro militar del mayor general hasta 1952. Una señora Stanley en Londres escribió pidiendo detalles de esto. Esto está a 40. Bueno, y tenemos un memorándum, Oficina de Relaciones Públicas del Estado. Kino Charles, cita, respondencia, ahí está la fecha, Londres, 20 de febrero del 52. Querida dama, en respuesta a su carta del 11 de febrero, se han extraído de los registros militares de esta oficina los siguientes resúmenes relativos al mayor general Charles Murray. Nació en el 26, murió en el 95. Charles Murray nació el 17 de marzo de 1826, bautizado el 11 de febrero de 1840, en la Basílica de Santa Ana. Hijo de James y Catherine Murray de Soho, capitán del servicio de la Compañía de la India Oriental. Documentos de cadete, volumen 95. Dice cadete infantería, Bengala, estuvo en 1841 en la India, insignia en el 42, teniente 70º Regimiento Infantería Nativa, 51, comandante de zapadores que buscan las minas y mineros segundi, en el 54. Fue capitán del cuerpo directivo, 18 de febrero del 61, mayor de la fecha, fue teniente coronel, fue ascendiendo, coronel Brave, retirado el 31 de diciembre de 74, India, general mayor, 25 de enero de 75. Falleció en Mungra el 30 de agosto de 1895. Sinceramente suyo, superintendente de registro. Esto es la comprobación de todo lo que es el registro de este capitán. Stanley Urra. Era el 40, sí. Hacia 1854 y 55, los registros establecen que Murray era comandante de los mineros y zapadores de Segundi. Buscaban minas. Mario Mead registra que Murray le dijo a Olcott en 1854 y 55 que una mujer europea había tratado de cruzar la frontera, pero que los guardias le habían traído de vuelta. Era ella, 41. Mead, Madame Blavatsky, la mujer detrás del mito, 472. Es evidente que Murray mencionaba específicamente a Blavatsky. Mead, como muchos biógrafos de HPV, señala que durante los 10 años en que estuvo fuera de Rusia, jamás puso un pie en India, que llevaba una vida inmoral en las capitales de Europa. Se la estaban difamando, pues. Que por ello los relatos de sus viajes eran ingeniosos inventos y sus enseñanzas inexistentes. El doctor Raxon, lo mencionamos, provee evidencias de que la estadía de HPV en los Estados Unidos y en la India durante el periodo en cuestión. Él provee pruebas. Respecto de India, él escribe la siguiente carta publicada en el 78 para refutar la acusación de que ella jamás había estado en Oriente. Algunos de mis conocidos han encontrado a Madame en el lejano Oriente y otros han escuchado de su estadía allí. Por ejemplo, el eminente físico y cirujano David Dunley, MD, de Manila, y el señor Frank, Filipinas era ya, el señor Frank Hill de Boston, Massachusetts, quien estaba en India hace algunos años. El editor del Wilder, esta ciudad, Nueva York, el William O'Grady, un nativo de Madras, India, visita a Madame Blavatsky frecuentemente en Nueva York, habiendo conocido en India. Puede ser un chela que la visitaba. ¿Por qué repetir estas evidencias? Un testimonio aceptable es suficiente, cientos son insuficientes para el alma que se niega. El lindo párrafo, ¿no? Un testimonio aceptable es suficiente y cientos son insuficientes para el alma que se niega. 42. Madame Blavatsky, HPV, Collector Writing, tomo 1, página 357 y el 2. En 1854, luego de que el plan de HPV para entrar al Tíbet fuera arruinado por Murray, capitán, ella partió de India. Ella explicó al príncipe Don Durok que cuando su maestro le escribió regresa a Europa,
y haz lo que quieras, pero estás siempre lista para regresar a India. Ella tomó un pasaje en el Gwalior, que naufragó cerca del Cabo. El barco se naufragó, pero fue salvada con otras 20 personas, 43. Blavatsky y HPV habla, como 2, página 20. No hay detalles disponibles de lo ocurrido, de ese naufragio. Dicen que el maestro le susurró al oído de que saltara del barco, porque iba a explotar porque estaba lleno de pólvora, y así fue como se salvó, obedeció. Capítulo 4 dice el segundo tiempo. Cuando HPV regresó a India, desarrollaba la guerra de Crimea entre Turquía y Rusia. Luego, en abril de 1854, el zar Nicolás I anunció otro estado de guerra entre su país e Inglaterra y Francia. Para una rusa era un momento difícil de estar en Inglaterra, pero su hermana Vera dice que HPV fue detenida allí por un contrato, posiblemente para dar conciertos de piano, siendo distinguida por su talento musical. Ella se hizo miembro de la Sociedad Filarmónica. 24. Cheliskowski, Pratva o Yelena Petrovna Blavatsky, así se llamaba Elena, Yelena. La verdad sobre Elena Petrovna Blavatsky, Rebus, volumen 1, de las páginas, publicado en 1883. En junio de 1854, HPV parece haber encontrado nuevamente a su maestro en Inglaterra. Ella escribe: lo encontré en la casa de un extraño en Inglaterra, donde se encontraba acompañado de un príncipe nativo destronado, que había quitado el trono, y nuestra relación se limitó a 2 conversaciones, las cuales, aunque me produjeron una fuerte impresión por lo inesperadas y su extraño carácter y severidad, se han, como muchas otras cosas, sumergido en las aguas del Eteo, aguas del olvido del río, estaba en el Hades. 45. Radavai era palabras que se conocía literalmente en Rusia, están en los collected writing por las cuevas y selvas del Indostán, otra obra que ella hizo. Wheaton, Illinois, de Theosophical Publishing House, 1965. Entonces, bueno, que los muertos iban al Hades, cuando tomaban un sorbo de ese río del Eteo, olvidaban toda su vida pasada. Y lo mismo cuando iban a renacer. Así como se justifica que el hombre olvidara todo, porque tomaba ese sorbo del Eteo. Cuando decía un príncipe nativo que fue destronado, quien era históricamente, posiblemente se refería a Dalip Singh, el Maharaja, el gran rey, depuesto de Lahore. Ella llegó a Southampton el 18 de junio y fue presentada a la reina Victoria. El 1 de julio fue presentado, 46, a la reina de Inglaterra. Radavai, Blavatsky, HPV, escritos coleccionables por las cuevas y grutas de selva del Indostán, nota al pie. De allí en adelante, HPV abandonó Inglaterra y se dirigió a Nueva York. Esto es en Cine, Incidentes de la Vida Madame, página 66. Voy a buscar a su compañero. En Nueva York, ella renovó su relación con el doctor Raxo. Se lo mencioné, que era un gran famoso masón que escribió varios libros. Él ubica el año como 1853, pero en el 54 parece que fue más probable el encuentro. Cuando, como joven artista, él la encontró en el Cairo, Egipto. Ella tenía 19 años. Ahora, a los 22 o 23, ella decía: Milce. Su rostro era lleno con formas de luna, el perfil tan preciado en el Oriente. Ella tenía ojos claros y brillantes, apacibles como una gacela en reposo, pero relumbrantes como una serpiente furiosa y excitada. Su joven figura, hasta los 30 años, era flexible, musculosa y con redondeces, para delicia de un artista. Sus manos y pies eran tan pequeños y delicados como su plenitud juvenil y jamás perdieron completamente sus cualidades. Ella era casi irresistible en sociedad, porque podía ganar con una sola entrevista la admiración de cualquier hombre que había vivido lo suficientemente fuera de sí mismo para descubrir que no era las 3/4 partes del universo. Me parece que lo leí mal, voy a leer ese pedacito. Ella era casi irresistible en sociedad, porque podía ganar con una sola entrevista la admiración de cualquier hombre
que había vivido lo suficientemente fuera de sí mismo para descubrir que no era las 3/4 partes del universo. Ella le importaba poco la admiración de los hombres. Para ella, como mujer, él decía, como estudiante, Rabson señalaba, siempre incansable en el trabajo y jamás satisfecha. Más luz, más hechos, teorías avanzadas, hipótesis distintas, más sugerencias, siempre empujaba detrás de un ideal. Desde Nueva York. Esa parte está bastante interesante, esa conclusión, cómo la describe Raxon, ¿no? Mucha luz, más hechos, teorías avanzadas, hipótesis distintas, más sugerencias, siempre empujaba hacia un ideal. ¿Y qué quería decir con el anterior? Que ella era casi irresistible a la sociedad, eso lo entendí, porque podía ganar con una sola entrevista la admiración de cualquier hombre que había vivido lo suficientemente fuera de sí mismo para descubrir que no era las 3/4 partes del universo. Eso no entendí. ¿Qué significa? Puede ser un piropo que se le estaban haciendo a ella, que era para las personas que ya maduras se dan cuenta de lo talentoso que era ella en todas sus, en todo lo que tenía ella, tanto físicamente como mentalmente o espiritualmente. Claro, una atracción, un imán. Casi irresistible, dice. Desde Nueva York, CNET registra que HPV fue por primera vez a Chicago, entonces una ciudad en pañales, y luego al lejano oeste, procediendo a través de las montañas rocosas con las caravanas de emigrantes hasta las que, por último, alcanzó San Francisco, donde ella se embarcó hacia Oriente, en la llamada 48. Dice Sidney en los incidentes de la vida de Madame Blavatsky 66-67. Según el trabajo clásico de John Unruh, a través de la llanura, las experiencias de los colonos hacia el año 1805, cuando HPV viajó hacia el oeste, eran extremadamente desafiantes. En ferry, a través de ríos torrentosos, pasando a través de las dificultades de desiertos tórridos y secos. Cuando se rompía la rueda de un vagón o un buey sucumbía exhausto, los viajeros se encontraban en tremendos problemas. Las rocosas se cruzaban por el paso sur de Wyoming a la altura de 7.000 pies. Luego de cruzar las rocosas, muchos de los viajeros, de quienes se decía HPV era uno de ellos, descansó y se proveyó de abastecimiento en Salt Lake City. Se afirma que ella pasó la noche en la casa de una mujer mormona, la señora Emmeline B. Wells, 1828-1921, editoras y publicista de El Exponente Femenino. La señora Wells informó a su nieta, la señora Daisy Wood, que HPV usaba zapatos de hombre al tratar de atravesar el rústico país. La impresión era que se encontraba en ruta a México, llamada 49. Dice Blavatsky, en Blavatsky Collected Writing, nota al pie, Florence Young, carta del 14 de enero, en archivos de Boris Zirkov, la Sociedad Teosófica de Winton, Illinois. Unruh menciona que ante la falta de hoteles y casas de comida, un gran número de colonos emigrantes se alojaban con familias mormonas durante su estadía en Salt Lake City, llamada 50. John Unruh, hijo, los planos cruzados en Chicago, Illinois, imprenta de la Universidad de Chicago, 1978, la página 311.
Si HPV se dirigía a México y quizás otros países en América del Sur y América Central, podría haber abordado uno de los numerosos botes costeros con destino a San Francisco y allí obtener pasaje para Oriente. En la página 51, en la llamada 51. Urup, los planos cruzados, página 401. Aunque en su primer viaje a India HPV había navegado por el Pacífico, ella jamás lo había visto desde la costa de las Américas. Esa primer mirada solía ser una experiencia sorprendente para los viajeros. Walt Whitman recordaba su experiencia con un poema sobre la reencarnación, mirando hacia occidente desde las costas de California, que dice cuántas edades antes comenzó su peregrinaje hacia occidente desde la antigua India y ahora, mirando desde las costas de California, preguntándome incansable, buscándolo, no encontrado. Yo, un niño muy anciano, hacia la casa de maternidad, miro lejana, miro desde las costas de mi mar del oeste hasta el círculo casi rodeado. Este fue uno de los grandes poetas de Norteamérica, Walt Whitman, que se caracterizaba por su naturalismo. Dice, avanzando el poema, avanzando hacia occidente, desde Indostán, desde los valles de Cachemira, habiendo vagado desde entonces alrededor de la tierra, merodeando. Ahora miro otra vez hacia el hogar, otra vez con gozo y alegría. Pero, ¿dónde está aquello que comencé hace tanto? ¿Y por qué no lo he encontrado todavía? Ahí termina, 52. Walt Whitman, Hojas de Pasto, Nueva York, Biblioteca Moderna, página 90. Cuando HPV cruzó el Pacífico, alcanzando Calcuta, en algún momento del año de 1855-56, hay una nota. Esto dice Cine, Incidentes de la vida de Madame, página 67. Bueno, cuando fue a Calcuta, quizás preguntó lo mismo con respecto de su búsqueda de la vida. ¿Por qué no lo he encontrado todavía? Igual que Walt Whitman. Todo tiene su vez. Dice, capítulo 5, Sabios de Oriente. O sea que Simbelo dice que todas sus preguntas, las dudas que tenía, contestadas cuando topó con estos grandes sabios de Oriente. Recordamos que en su primer viaje a la India, aunque HPV fue bajo la dirección de su maestro, jamás lo vio. En este otro viaje fue distinto. En los extractos siguientes, dice Simbelo, HPV parece unir ambas visitas en una. Dice, cuando hace años nosotros, cuando aparece de aquí. Cuando hace años nosotros viajamos por primera vez a Oriente, explorando los más íntimos de sus santuarios desiertos, dos preguntas tristes y recurrentes oprimían nuestro pensamiento. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién vio al espíritu inmortal, con ojos físicos no se puede ver, del hombre? ¿Cómo para poder estar seguro de la inmortalidad del hombre? Esas son las preguntas que ella tenía. Fue en esta ansiedad para resolver estos problemas desconcertantes que entramos en contacto con ciertos hombres, capacitados con poderes tan misteriosos y profundo conocimiento, que podíamos designarlo en verdad como los sabios de Oriente. Ellos nos mostraron que mediante la combinación de ciencia y la religión, eso trata Isis Simbelo, el primer volumen y segundo es pura ciencia y el tercero y cuarto es la religión. Combinando estas como las dos manos, una ciencia y la otra religión, las itálicas están añadidas, la existencia de Dios, número uno, y la inmortalidad del espíritu del hombre podrían demostrarse tan fácilmente como un problema de Euclides, el gran geómetra de los griegos. Si tenemos esas dos herramientas unidas, la ciencia y la religión, podemos responder esta pregunta con evidencia científica acerca de la existencia de Dios que está entre nosotros y de nuestro inmortal espíritu, nuestra alma, como una demostración de Euclides.
Por primera vez se nos aseguró que la filosofía oriental no tenía lugar para otra fe que una fe absoluta e inamovible o inmutable en la omnipotencia de la identidad inmortal del mismo hombre. Qué palabra más profunda dice acá, ¿no? Tuvo una fe absoluta, como el absoluto, ¿no? Total, que no se puede mover, es inmutable esa fe, y todo el poder de esa identidad inmortal del mismo hombre. Se nos enseñó que esta omnipotencia viene del parentesco del espíritu del hombre, o sea, el Atman, con el alma universal, con el océano, con Dios. Este último, Dios, ellos decían, jamás se puede demostrar a través de lo anterior. El espíritu del hombre comprueba el espíritu de Dios. Somos un rayo de ese sol. Como la gota de agua del ejemplo comprueba una fuente de la cual debe haber venido ese océano. Si alguien dice que no conoce a Dios o que no conoce el agua en este sentido, por más que la describa como es, no que le coloque una gota en la mano y así por analogía va a descubrir el inmenso espíritu que es el gran océano. Está con comprobación. Nada de fe ciega. Así ella añade, cuando uno ve seres humanos como estos sabios de Oriente, desplegando tremendas capacidades, controlando las fuerzas de la naturaleza y abriendo a la vista el mundo del espíritu, la mente reflexiva se sobrecoge con la convicción de que si un ego espiritual humano puede hacer estas cosas, las capacidades del Espíritu Padre deben ser relativamente mucho más vastas, igual que el océano sobrepasa la simple gota en volumen y potencia. Qué tremenda enseñanza, ¿no? En la gota, estos grandes maestros que dominaban los elementos, si querían que lloviera, llovía, si no, que ir al sol, tenían todos esos poderes, esos idis. Y el océano es como en volumen y potencia, millones de veces superior a una gota simple que es de nuestro espíritu. De la nada, nada sale. Comprobada el alma del hombre mediante sus maravillosos poderes, tú has comprobado a Dios. Tal conocimiento no tiene precio y ha estado oculto solamente para aquellos que no lo ven, los científicos religiosos. O lo ridiculizan o niegan su existencia, como creyentes. 54. Esto de acá, dice sin velo, tomo 1, está en el prefacio, 5 y 7 páginas, ante el velo. Cuando se encontraba en India, HPV escribió a Sinet, viajo de un lugar a otro, jamás digo que soy rusa. La gente me toma como yo quiero. Si describiera mi visita a India solamente de ese año, tendría para hacer un libro entero. 55. Madame, cartas de HPV Blavatsky a Sinet, página 151. Algo de esto se convirtió en un libro, Grutas y Selva de Indostán. Originalmente eran una serie de artículos que ella escribió desde 1878 hasta 1886 bajo el nombre de Pluma de Radha Bai y que apareció por primera vez en la Crónica de Moscú, editada por el famoso periodista ruso M.N. Karbov. Despertaron tanto interés que en 1885 continuaron reimpresas en el Ruskey Vestnik de Khartov, mensajero ruso. Las contribuciones de otros notables autores como Tolstói, Turgenev y otros eran frecuentes en este periodo. Las historias... Ella usó ese seudónimo como si iban a publicar en Rusia, o sea, y como era una familia alta, de la nobleza, aristocracia, y también por lo que había vivido con el coronel Blavatsky, con este señor, entonces por eso decidió colocar ese seudónimo, Radha Bai, en Rusia. La historia, en forma de ficción, registraban en parte los viajes de HPV con su maestro, quien en Grutas y Selvas, llamada 56, Radha Bai, Blavatsky Collective Writing por las cuevas y las junglas de Indostán.
Aparece bajo el seudónimo de Gulab Singh, la 57. Blavatsky en HPV Habla 221. Allí ofrecí hechos y personajes verdaderos. Ella escribió a Sidney, reuniendo solamente 3 o 4 meses de los hechos y sucesos recogidos a través de 2 años, como algunos fenómenos del maestro, llamada 58. Blavatsky en cartas de HPV a Sidney, Blavatsky HP, Blavatsky Collecting Writing 13-210. Muchos de ellos, ella dijo, ocurrieron durante su segunda visita a India. Una revisión de la serie ha sido escrita por Zinaida Benegrov en su artículo sobre la vida de HPV en la Enciclopedia Crítico-Rusa de Escritores y Sabios Rusos de 1892. Benegrov hace una crítica de algunas fases de la carrera de HPV, pero tiene solo alabanzas sobre el libro revisado. Grutas y selvas de Indostán no se puede incluir entre las descripciones comunes de las tierras extrañas. El autor no es solo una curiosa turista que describe las maravillas que ha observado, sino más bien un miembro de una expedición científica, con el propósito de estudiar las bases de la historia humana a través de la civilización india. Este propósito específico está siempre allí en la narrativa de Radhabai y le ofrece un encanto particular. La autora enfatiza todo lo que señala al gran pasado de la nación ahora esclavizada. Ella ofrece simples pero artísticas descripciones de las construcciones magníficas que se extienden por toda la India desde los tiempos inmemoriales, inmaculadas por los milenios pasados, pero aparte de los trabajos de arte que muestran las alturas de la civilización hindú o los lujuriosos paisajes retratados por Blavatsky, donde la realidad desafía la imaginación. Lo que capta su atención es el estilo de vida, porque ella no vivió en las secciones europeas de las ciudades, sino en hogares hindúes, bungalow entre nativos. Al leer su libro, uno no debe olvidar ni un momento de que Radhabai es principalmente una teósofa, que ella fue a India en búsqueda del conocimiento secreto de Oriente y que su atención se centra por sobre todo sobre la enseñanza de los sabios hindúes. Ella estaba especialmente interesada en la misteriosa escuela de yogis rayas, hombres sabios y santos quienes mediante un entrenamiento especial de sus poderes espirituales lograron la habilidad de producir milagros incuestionables. Así, el yogi raya Gulab Singh, a quien Blavatsky conocía personalmente, le respondió preguntas no verbales. Ese era el maestro de ella que le colocó ese sobrenombre en su obra, Grutas y Selvas del Indostán, Gulab Singh. Y estos del yogi eran que practicaban el Raja Yoga o el yoga real, real, de la realeza, ¿no? Que lo que hace es que la gente se haga noble, santos, y por eso adquieren poderes. Nada que ver con el otro tipo de yoga que es totalmente destructivo. A quien Blavatsky conocía personalmente le respondió preguntas no verbales. Desaparecía y reaparecía cuando nadie lo esperaba. Abrió ante los viajeros entradas secretas en montañas que conducían a templos maravillosos subterráneos, etc. Eso mismo, Golfo también lo experimentó, eso que está mencionando el último, que él iba con Damodar, Malabacantar, estaban en la India,
Y de repente así estaban, la mujer le contaba que de repente así un hombre en los, en los bosques, ellos quitaban el malla y eran grandes mansiones que estaban ocultas para la vista humana. Y todo esto lo hizo con facilidad, siempre con explicaciones naturales sobre sus acciones. Muchos de los fenómenos de Gulag-Zig descritos por Blavatsky no son diferentes de los que ella produjo posteriormente. Podría ser que ella obtuviera del misterioso Gulag-Zig la habilidad para crear y desintegrar objetos. 59. Vengerov, crítico biográfico, Solovar, Ruskin, Pisatelli, Inyuk, Evik. Bueno, Ese último poder se describe en los Siddhis de los Yoga Sutras de Patanjali, que es capaz de destruir los objetos por desintegración de sus enlaces, por sus afinidades, y después la cohesión de ellos, por volverlos a formar, como pasó con la casa, por ejemplo. cuando yo fui a la India mostraron la taza esa que ella había creado, digamos. La primera traducción inglesa de Grutas y Selvas apareció en 1892, pero no era completa. Fue realizada por Vera Shonton, la sobrina de H.P.B. Una nueva traducción de más de 700 páginas se encuentra ahora disponible en las series Collected Writing de Blavatsky. Un segundo volumen de escritos rusos que completará la serie debe ser aún publicado. Habiendo fracasado en su primer intento para entrar en el Tíbet, el militar inglés le impidió a través del Nepal. Esta vez HPV trató a través de Cachemira. En el registro del coronel Olcott sobre su encuentro con el mayor general Murray, que saboteó su primer intento, el coronel añade lo siguiente: tuve noticias de su segundo intento tibetano por un caballero hindú que vivía en Bairel. Mientras me encontraba en una de mis recorridas oficiales por India del Norte, la primera vez que HPV llegó a una estación luego de nuestro arribo a India, fue en 1879, este caballero la reconoció como la dama europea que había sido su huésped años antes, cuando ella se dirigía hacia el norte para tratar de entrar al Tíbet y a Cachemira. Tuvieron una amable charla sobre los viajes, sobre los viejos tiempos presentes. Olcott, rastros de HPV, página 4 a 9. Cachemira se encuentra en la parte noreste de la India y parte de ella se llamaron alguna vez el Pequeño Tíbet. Más al norte se encuentra el Tíbet occidental, al que HPV buscaba entrar en este viaje. Sin embargo, ella falló en su principal objetivo, alcanzar el centro oculto del Tíbet oriental, donde su maestro y sus adeptos compañeros solían vivir, el Tíbet oculto oriental. El Tíbet oriental incluye Lhasa, la capital, que decían que era ficción, que muchos siglos antes habían narrado europeos que vieron una ciudad, un palacio más grande que el de Buckingham de Inglaterra, o el de Versalles en Francia, o el Escorial de España, allá en esos lugares inhóspitos, que todo el mundo pensaba que eran cuentos, mentiras, ¿no? Pero fuera se comprobó. Cuando los ingleses entraron a Lhasa y vieron el Potala, el palacio con techos de oro del Dalai Lama. El Tíbet oriental incluye Lhasa, la capital del país y asiento del Dalai Lama. Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría, que es el que más sabe, supuestamente, de los tibetanos. Hay dos, está el Dalai Lama y el Techu Lama. Uno se encarga de la cuestión política, el Techu, y el Dalai Lama de las cuestiones espirituales. Tiene registra que previamente a su entrada al Tíbet, HPV fue alcanzada en Lahore por un amigo alemán de su padre, un exministro luterano de nombre Kulkein. Como planeaba un viaje a Oriente con dos amigos, el coronel Han, ansioso sobre el bienestar de su hija, del papá de Elena, le pidió que la localizara a este amigo. 71. Cine de incidentes de la vida, Madame, 71. Blavatsky, cartas de HPV, a Alfred Chine, página 151. Los cuatro viajaron juntos a través de Cachemira, en compañía del chamán Tartar.
que iba en ruta a su hogar en Siberia, luego de 20 años de ausencia. Olvídate esa mano, esto también lo mencionan en Sin Velo. El chamán se dedicó a HPV, creyendo que podía ser una influencia con las autoridades rusas para que le permitieran su regreso a comandar la nobleza. Utilizando varios disfraces, la partida pensaba entrar al Tíbet. Wayne, el alemán, se enfermó y quedó detrás. Sus dos amigos fueron devueltos por los guardias, pero dejaron pasar al chamán y a Elena. Sus rasgos mongoles quizás eran su mejor disfraz. Algunas de sus historias se relatan en Isis, la del chamán. Uno de los incidentes se refieren a un talismán que el chamán usaba debajo de su brazo izquierdo. Dice, cuando es el uso del talismán y cuáles son sus virtudes, fue la pregunta que solía hacer a nuestro guía, el chamán. Él jamás respondió a esta pregunta directamente, evadió toda explicación, prometiendo que tan pronto llegara una oportunidad y estuvieran solos, pediría a la piedra que contestara por sí misma. Con esta esperanza tan indefinida, nuestra imaginación quedó a cargo de todos. Pero el día en que la piedra habló, entre comillas, no tardó mucho. Sucedió durante las horas más críticas de nuestras vidas, en un momento en que la naturaleza vagabunda de un viajante había llevado a la escritora a tierras lejanas, donde no se conoce ninguna civilización, ni hay garantías de seguridad en ningún momento. La desolación. Los vecinos de la villa en la cual vivían habían desertado en masa para atestiguar una ceremonia budista. Y fue oportuno para el chamán demostrar los poderes de la piedra. Colocando su mano en su pecho, él retiró la pequeña piedra de una medida aproximada a una nuez, era pequeña, y cuidadosamente la desenvolvió. Y aparentemente la tragó. En pocos momentos sus miembros se extendieron, su cuerpo se puso rígido y cayó, frío e inmóvil, como un cadáver, salvo un ligero movimiento de labios a cada respuesta pronunciada. Durante 2 horas se nos ofrecieron las pruebas más sustanciales e inequívocas de que el alma astral del chamán viajaba a requerimiento de nuestro deseo no expresado. Y hacía preguntas y las contestaba inmediatamente de cualquier familia bella que estaba lejos. O sea, era el alma astral que se había liberado. Uno de los pedidos de HPV fue visitar a una amiga, una dama rumana de Valaquia, y traer el pensamiento presente de esta persona. Trae su pensamiento. La voz anunció que la anciana dama estaba sentada en su jardín leyendo una carta. HPV rápidamente procuró papel y lápiz para escribir las palabras. Lentamente, a mí se toca. Lentamente, fonéticamente, en lenguaje valaquio, el cual no conocía, salvo que lo reconocía. La carta fue posteriormente enviada a la mujer con la pregunta de qué hacía durante el día en cuestión. Esta mujer, una mística por naturaleza, pero una decreída en esta clase de fenómenos ocultos, respondió que ella estaba sentada en el jardín esa mañana ocupada prosaicamente en hervir algunas conservas. La carta que HPV envió a ella era palabra por palabra la copia de una recibida de su hermano. En un momento, a causa del calor, ella pensó, se desmayó y recordó haber soñado claramente ver a la escritora en un desierto lugar que describió con precisión, sentada bajo una carpa gitana. Luego añadió, no pude dudar más. La hora de Bucarest corresponde perfectamente con la del país en el cual la escena se había desarrollado. HPV continúa, pero nuestro experimento fue probado aún mejor. Habíamos dirigido al ego interno del chamán, al mismo antiguo aquí mencionado en este capítulo, el Kutki de Lhasa, que viajaba constantemente a India Británica y regresaba.
Sabemos que fue avisado de nuestra situación crítica en el desierto, porque unas horas después llegó ayuda y fuimos rescatados por una partida de 25 jinetes enviados por su jefe a nuestro encuentro. Algo que ningún hombre dotado de poderes comunes pudo haber sabido. El principal de esta escolta será Chaverón, un adepto que no había visto nunca antes, ni lo vi nunca más después, porque jamás abandonaba su sumai, la macería, y no tuvimos acceso a ella, pero él era un amigo personal del Cookie, llamada 62. Blavatsky en Isis sin velos en el 2.598-602. Este incidente, dice Signet, puso punto final al merodear de Blavatsky por el Tíbet y ella fue conducida de regreso a la frontera por caminos y pasos de los cuales ella no tenía conocimiento previo. Él añade que ella fue dirigida por su guardián oculto para abandonar el país brevemente antes de que comenzaran los problemas en India en 1857. Esto se refiere al motín Sepoy que estalló en mayo y se extendió tanto que la ley británica estuvo seriamente amenazada. HPV partió de Madrás en un velero holandés y fue a Java por orden de su maestro para cierto trabajo, llamada 63. Signet, incidentes en la vida de Madame Blavatsky, 72. Blavatsky, cartas de HPV Blavatsky a Signet, 151. Luego ella regresó a Europa. Yo diría de dejar acá, no sé qué piensan, no sé qué decís vos, Ernesto. No, claro, claro. Ahí solo esa revuelta, los cipayos, puso en problemas la autoridad de los ingleses debido a que ellos fabricaban unas balas y lo hacían con manteca de cerdo. Y esto obligaba al momento de preparar el arma que ellos tenían que colocar la bala en su boca y meterla después para cargarla. Entonces se les dijo que no era manteca de cerdo por sus costumbres, ¿no? Que ellos no aceptaban eso y los engañaron. Pero después descubrieron el lugar donde hacían las balas y que usaban manteca de cerdo, lo cual los hacía totalmente a ellos impuros de para toda la vida. Y así comenzó la gran revuelta. Sí, yo creo que lo podemos dejar ahí, que empiezan la parte 3, distinta de la... No sé, vamos a preguntarle a ver qué dice Ernesto. Hombre, claro. Ah, está bien, ahí está bien, ya avanzamos bastante. Yo le pongo la fecha. Bueno, vamos a hacer el cierre. Respiramos profundo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se siente uno contigo sepa por lo tanto que es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres.